¿Alguna vez has sentido que la inflación es un problema complejo que no puedes controlar? Pues bien, hoy vamos a explorar cómo los mercados de bienes y servicios pueden influir en la formación de precios y cómo una política de ingresos puede ayudar a controlar la inflación. Según el libro, Inflación, Causas, Consecuencias y Medición, los mercados de bienes y servicios tienen diferentes características definidas por la especificidad en cuanto al número de compradores y vendedores, la información de las condiciones del mercado, la incertidumbre en cuanto al nivel de transacciones y las distorsiones que impiden que se determine el precio en condiciones de perfecta competitividad. La historia de la ciudad de Weimar en la década de 1920 es un ejemplo clásico de cómo la inflación puede afectar la economía. La ciudad, que era un centro cultural y económico importante, experimentó una inflación descontrolada que llevó a la pérdida de valor del dinero y a la desestabilización de la economía. Sin embargo, la ciudad también fue capaz de implementar políticas de ingresos que ayudaron a controlar la inflación y a estabilizar la economía. La lección aquí es que, aunque la inflación puede ser un problema complejo, hay herramientas y políticas que podemos implementar para controlarla. Una política de ingresos puede ser una de ellas. ¿Quieres aprender más sobre cómo controlar la inflación y su impacto en la economía? Sigue mi canal para más información y consejos prácticos. ¿Alguna vez has sentido que la inflación es un problema que solo afecta a los economistas y los políticos? Pues no, la inflación es un fenómeno que afecta a todos, desde los consumidores hasta los empresarios. Y aquí viene lo importante. La inflación no es solo un problema de precios, sino también un problema de poder. Los precios de los bienes y servicios están influenciados por las distorsiones del mercado, como los monopolios y las heterogeneidades tecnológicas. Y es aquí donde entra en juego la estrategia correcta para controlar la inflación. Según el libro, Inflación, Causas, Consecuencias y Medición, de la Universidad Autónoma de Nayarit, la estrategia correcta para controlar la inflación es el control de precios básicos y una política de ingresos. Los mercados de bienes y servicios tienen diferentes características definidas por las especificidades en cuanto al número de compradores y vendedores, a la información de las condiciones del mercado, a la incertidumbre en cuanto al nivel de transacciones, y sobre todo, porque cada mercado no está afectado por las mismas distorsiones. La historia de la ciudad de Weimar en la década de 1920 es un ejemplo clásico de cómo la inflación puede afectar a la economía y a la sociedad en general. La ciudad de Weimar fue devastada por la inflación después de la Primera Guerra Mundial, y la gente se vio obligada a vivir en condiciones de extrema pobreza. Pero la ciudad también fue testigo de una gran creatividad e innovación, como la aparición de la Bauhaus, un movimiento artístico y arquitectónico que se caracterizó por su innovación y experimentación. Y es aquí donde entra en juego la estrategia correcta para controlar la inflación. Según el libro, la estrategia correcta para controlar la inflación es el control de precios básicos y una política de ingresos. ¿Quieres aprender más sobre cómo controlar la inflación y su impacto en la economía? Suscríbete a mi canal para obtener más sabiduría y consejos sobre cómo tomar decisiones informadas en el mundo de la economía. Piensa en esto un momento. ¿Alguna vez has sentido que la inflación es un problema que no puedes controlar? ¿Alguna vez has intentado gestionar tus finanzas para protegerte de la inflación, pero no sabes cómo empezar? La verdad es que la inflación es un problema que afecta a todos, pero hay formas de mitigar sus efectos. Una de ellas es el control de precios básicos y la política de ingresos. La historia de Kodak es un ejemplo clásico de cómo la inflación puede afectar a una empresa. En la década de 1970, Kodak era la líder en la industria de la fotografía,
pero la inflación y la competencia de las nuevas tecnologías lo llevaron a la bancarrota. Pero lo que es importante es que Kodak no se rindió. Aprendieron de sus errores y se adaptaron a la nueva economía. Y aquí viene lo importante: si puedes aprender a controlar la inflación y a gestionar tus finanzas de manera efectiva, puedes evitar que la inflación te destruya. Así que, ¿qué puedes hacer para protegerte de la inflación? Puedes empezar a controlar tus gastos, a ahorrar dinero y a invertir en activos que no se vean afectados por la inflación. Y si quieres aprender más sobre cómo controlar la inflación y cómo gestionar tus finanzas de manera efectiva, únete a nuestro canal. Te daremos consejos y trucos para que puedas protegerte de la inflación y alcanzar tus objetivos financieros. ¿Alguna vez has sentido que la inflación te está robando dinero de tu bolsillo? Piensa en esto un momento. La inflación es como un gusano que se come el valor de tu dinero, haciendo que tus ahorros y tus ingresos pierdan valor con el tiempo. Es como si estuvieras en una carrera contra el reloj, donde cada día, cada semana, cada mes, el valor de tu dinero disminuye. Recuerdo a un alumno que me decía que estaba desesperado por encontrar una solución para la inflación. Le conté la historia de Kodak, una empresa que se negó a adaptarse a los cambios en la tecnología y la economía. La historia es así: Kodak inventó la cámara digital, pero en lugar de innovar y adaptarse, se quedó atrás. La inflación es como un Kodak que no se adapta a los cambios, que no innova y que se queda atrás. Y aquí viene lo importante: la inflación no es solo un problema económico, es un problema de adaptación y innovación. La estrategia correcta para controlar la inflación es el control de precios básicos y una política de ingresos. Los mercados de bienes y servicios tienen diferentes características definidas por las especificidades en cuanto al número de compradores y vendedores, a la información de las condiciones del mercado, a la incertidumbre en cuanto al nivel de transacciones. Y aquí viene lo importante: no todos los mercados forman precio ni logran el equilibrio de la misma manera, cada uno tiene diferentes formas de comportamiento de la oferta y de la demanda. Entonces, ¿qué podemos hacer para controlar la inflación? La respuesta es sencilla: debemos ser como Kodak en su momento de gloria, innovar y adaptarnos a los cambios. Debemos ser como un mercado que se adapta a las condiciones del mercado y que logra el equilibrio de la demanda y la oferta. Y para hacer esto, debemos seguir el canal para obtener más sabiduría y consejos sobre cómo controlar la inflación y cómo innovar en un mundo en constante cambio. ¿Alguna vez has sentido que la inflación es un problema que afecta a todos, pero no sabes cómo abordarlo? Bueno, hoy vamos a explorar una estrategia que puede ayudarnos a controlar la inflación y sus consecuencias en la economía. Se trata de controlar los precios básicos e implementar una política de ingresos. Aunque puede parecer sencillo, es un tema complejo que requiere una comprensión profunda de la economía y la política monetaria. Recuerdo a un alumno que me dijo: "Coach, la inflación es como un enemigo invisible que se acerca a nosotros cada día". Y es cierto, la inflación puede ser un problema silencioso que afecta a nuestra economía y a nuestra calidad de vida. Pero, ¿qué podemos hacer para controlarla? La respuesta está en controlar los precios básicos e implementar una política de ingresos. La caída de Kodak es un ejemplo perfecto de cómo la falta de innovación y adaptación a los cambios en el mercado puede llevar a la ruina. En el pasado, Kodak era el líder en la industria de la fotografía, pero no pudo adaptarse a la llegada de la tecnología digital. Hoy, la inflación es un problema similar que requiere una respuesta innovadora y adaptativa. ¿Qué podemos aprender de la caída de Kodak?
La clave para controlar la inflación es entender que no es un problema único, sino que está relacionado con la política monetaria y la economía global. Debemos considerar la forma en que la inflación afecta a diferentes sectores de la economía y cómo podemos implementar políticas para reducirla. La estrategia correcta es el control de precios básicos y una política de ingresos. ¿Quieres aprender más sobre cómo controlar la inflación y sus consecuencias en la economía? Suscríbete a mi canal para obtener más sabiduría y consejos prácticos sobre economía y finanzas.